Antes de arrancar el vídeo, te recomiendo que te suscribas a mi canal y activa la campanita, para no perderte los vídeos que subo. Ahora sí, comenzamos. La crisis presidencial de Venezuela fue una crisis política en torno a la legitimidad de quien ocupaba la presidencia de Venezuela, que duró entre el 10 de enero de 2019 y el 5 de enero de 2023, con el país y el mundo divididos en apoyo a Nicolás Maduro o Juan Guaidó. Venezuela está sumergida en una crisis política, económica, socioeconómica, la pobreza más alta, la escasez social, la corrupción y la inflación más alta, que ha llevado a más de 7 millones de personas a abandonar el país desde 2015. El proceso y los resultados de las elecciones presidenciales de 20 de mayo de 2018 fueron ampliamente cuestionados. La cuarta legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, declaró a Maduro usurpador de la presidencia el día de su segunda toma de posesión el 10 de enero y divulgó un plan para elegir a su presidente Juan Guaidó como presidente interino sucesor del país en virtud del artículo 233 de la Constitución Política Venezolana. Una semana después, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que la presidencia de la Asamblea Nacional era la usurpadora de la autoridad y declaró inconstitucional el órgano. Guaidó y la Asamblea Nacional lo declararon presidente interino y Guaidó se juramentó a la oposición el 23 de enero. Tras asumir la presidencia interina, Juan Guaidó propuso 3 objetivos centrales para su estrategia política: el cese de la usurpación del gobierno de Nicolás Maduro, el establecimiento de un gobierno de transición impulsado por la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional y la celebración de elecciones libres y transparentes. Minutos después de que Maduro juramentara como presidente, la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución en una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en la que declaraba ilegítima la presidencia de Maduro e instaba a celebrar nuevas elecciones. Se celebraron reuniones extraordinarias de la Organización de los Estados Americanos el 24 de enero y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 26 de enero, pero no se alcanzó un consenso. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamamiento al diálogo. Durante la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada el 27 de junio, la presidencia de Guaidó fue reconocida por la organización. En su momento álgido, Guaidó fue reconocido como legítimo por unos 60 países, Maduro, por alrededor de 20 países. A nivel internacional, el apoyo siguió líneas geopolíticas, con Rusia, China, Cuba, Irán, Siria y Turquía apoyando a Maduro, mientras que la mayoría de los países occidentales y latinoamericanos apoyaron a Guaidó como presidente interino. El apoyo a Guaidó empezó a decaer cuando fracasó un intento de levantamiento militar el 30 de abril de 2019. Tras el levantamiento fallido, representantes de Guaidó y Maduro iniciaron una mediación con la asistencia del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos. Tras una segunda reunión en Noruega, no se llegó a ningún acuerdo. El 9 de julio de 2019 se reanudaron las negociaciones en Barbados con representantes de ambas partes con Nicolás Maduro y Juan Guaidó. El 15 de septiembre de 2019, Guaidó anunció el fin del diálogo tras una ausencia de 40 días del gobierno de Maduro como protesta por las nuevas sanciones recientes de Estados Unidos. En enero de 2020, los esfuerzos liderados por Guaidó para crear un gobierno de transición habían sido infructuosos. Maduro continuaba controlando las instituciones estatales de Venezuela, mientras que Guaidó se limitó dentro del país a presidir el centro de gobierno. En marzo de 2020, Estados Unidos propuso un gobierno de transición que excluyera tanto a Maduro como a Guaidó de la presidencia. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo que las sanciones no se aplicaban a la ayuda humanitaria durante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y que Estados Unidos levantaría todas las sanciones si Maduro aceptaba organizar unas elecciones en las que no se incluyera a sí mismo. Guaidó aceptó la propuesta, mientras que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, la rechazó. En enero de 2021, la Unión Europea dejó de reconocer a Guaidó como presidente, pero siguió sin reconocer a Maduro como presidente legítimo. El Parlamento Europeo reafirmó su reconocimiento de Guaidó como presidente, y la Unión Europea amenazó con nuevas sanciones. Tras el anuncio de elecciones regionales el 21 de noviembre de 2021, Guaidó anunció un acuerdo de salvación nacional y propuso la negociación con Maduro con un calendario de elecciones libres y limpias, con apoyo y observadores internacionales, a cambio de levantar las sanciones internacionales.
En diciembre de 2022, los 3 de los 4 principales partidos políticos opositores, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, respaldaron y aprobaron una reforma para disolver el gobierno interino y crear una comisión de 5 miembros para gestionar los activos extranjeros, ya que los diputados buscaban una estrategia unida de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2024, afirmando que el gobierno interino no había logrado los objetivos que se había planteado. Antecedentes. A finales de marzo de 2017, el Tribunal Supremo se adjudicó las competencias de la Asamblea Nacional por medio de las resoluciones 155 y 156, proceso que se consideró inconstitucional por parte de la Fiscalía y que desembocó en una ola de protestas durante 2017. El gobierno reacciona a las protestas convocando a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, ANC. Esta elección fue rechazada por la oposición venezolana como fraudulenta, reclamo compartido por diferentes organismos internacionales y países de la región. En 2018, la Asamblea Nacional Constituyente adelantó la elección presidencial para mayo de ese año. Tanto la convocatoria, que recaía según la Constitución de 1999 en la Asamblea Nacional, como la campaña electoral y los resultados, fueron rechazados por una parte de la comunidad internacional. En las elecciones presidenciales de 20 de mayo de 2018, el presidente Nicolás Maduro resultó reelegido en un clima rodeado de irregularidades, lo que llevó a muchos a creer que las elecciones carecían de validez. Estos señalamientos se agregaron a las opiniones de que el gobierno de Maduro no es más que una dictadura ineficaz, y muchas figuras políticas del ámbito nacional e internacional afirmaron que Maduro no había sido legítimamente electo. La Asamblea Nacional fue rechazada por Maduro en 2017, pero los gobiernos antes señalados la consideraron como el único cuerpo democrático legítimo en Venezuela. La elección de Maduro fue apoyada por Rusia, China, y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. En los meses previos a su inauguración presidencial, el 10 de enero de 2019, Maduro fue presionado a no continuar como presidente de Venezuela por varios gobiernos y organismos, incluido el Grupo de Lima, excluyendo a México, los Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos. Dicha presión solo se incrementó cuando la nueva Asamblea Nacional de Venezuela prestó juramento el 5 de enero de 2019. A principios de 2019, la Asamblea Nacional declara usurpación del cargo de presidente, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución. Eventos de 2019. Cuestionamientos desde el oficialismo. Los primeros signos importantes de una crisis inminente se mostraron cuando Cristian Zerpa, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, abandonó su puesto y se exilió en Miami, Estados Unidos, 4 días antes de la inauguración presidencial del 10 de enero de 2019. Zerpa dijo que Maduro era incompetente e ilegítimo. Una segunda señal de problemas fue que, de acuerdo a una fuente de inteligencia de los Estados Unidos, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, había solicitado que Maduro dimitiera, amenazando con renunciar si el presidente no lo hacía. Falta de reconocimiento internacional. Muchos países y organismos supranacionales se unieron a la Asamblea Nacional, argumentando que el gobierno de Maduro era ilegítimo. Esto llevó al cierre de relaciones diplomáticas por parte de varios de ellos y a solicitudes de que Maduro renunciara o fuera removido. Otros organismos, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, han apoyado la elección de Maduro y han pedido a la oposición que acepte su presidencia. Maduro respondió a las acusaciones que se le imputaban denunciando que eran parte del imperialismo estadounidense y comparó la interferencia extranjera con el colonialismo. Cabildo abierto. Guaidó comenzó las mociones para formar un gobierno de transición, poco después de asumir su nuevo cargo en el Parlamento el 5 de enero de 2019, afirmando que, aunque Maduro comenzase su nuevo mandato el día 10, sí o no, el país no tendría un presidente legítimamente elegido. En nombre de la Asamblea Nacional, declaró que,
El país había caído en una dictadura de facto y no se tenía líder, por lo que la nación se encontraba en estado de emergencia. Fue en esta declaración que llamó por primera vez a esa enorme mayoría de soldados y oficiales que portan con honor su uniforme y no se han dejado corromper para que den un paso al frente. Se debe desconocer lo que no fue producto del voto popular. Luego anunció que mantendría un cabildo abierto el 11 de enero, un día después que se comenzara la crisis presidencial. Esto se organizó como un mitin en las calles de Caracas, donde la Asamblea Nacional anunció que Guaidó asumiría las competencias del artículo 233 de la Constitución de Venezuela, y también anunció planes para destituir al presidente Maduro. Detención y liberación de Juan Guaidó. El 13 de enero de 2019, mientras se dirigía hacia La Guaira para asistir al cabildo abierto convocado ese día, fue interceptado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y detenido, según informó su esposa Fabiana Rosales, siendo liberado minutos más tarde. El Grupo de Lima condenó el hecho, al igual que el secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. El gobierno atribuyó el hecho a una acción unilateral por parte de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional involucrados, y emitió una orden de captura al comisario del Servicio de Inteligencia Idelmaro Múcura, señalado como uno de los responsables. Al respecto, Guaidó declaró que el hecho demostraba que había un quiebre en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. Este suceso desató una ola de comunicados donde se manifestaba la preocupación de varios organismos, tales como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, el Grupo de Lima y sus países miembros, y naciones como Uruguay, España y Estados Unidos. Asamblea Nacional declara presidente a Guaidó. Tras el discurso de Guaidó, la Asamblea Nacional publicó inicialmente un comunicado de prensa en el que decía que Guaidó había asumido las funciones de la presidencia interina. Una declaración posterior reemplazó a esta y se aclaró la posición de Guaidó, lo que refuerza que se lo reconoció como presidente interino, pero que el órgano legislativo también necesitaba volver a asumir su poder. El argumento legal usado por la Asamblea se basó en la ilegitimidad de Maduro, lo cual bajo consideración del órgano les autorizaba a actuar. Específicamente, invocaron los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución Nacional. El mismo día, Guaidó recibió una carta del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, que tiene su sede en Panamá, solicitándole que asuma la presidencia de Venezuela. Guaidó hizo un llamado al cambio y a realizar protestas a nivel nacional para el 23 de enero, incitando a un canto del eslogan de "Sí se puede". La fecha coincidió con el aniversario del golpe contra Marcos Pérez Jiménez en 1958. La Asamblea Nacional trabajó con el Frente de Liberación de Venezuela para crear un plan para las protestas y marchas, organizando una fuerza nacional unificada. También se reveló el 11 de enero que los planes incluían ofrecer incentivos para que las Fuerzas Armadas rechacen a Maduro. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, fue el primero en dar apoyo oficial a esta acción, afirmando que "saludamos la asunción de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, conforme al artículo 233 de la Constitución Política. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela". Más tarde, ese mismo día, Brasil y Colombia dieron su apoyo a Guaidó como presidente interino de Venezuela.